la clase pasada, si tienen alguna pregunta, me interrumpen, recuerden, no se queden con las dudas. La clase pasada estuvimos viendo las leyes de Kepler. Y las leyes de Kepler eran 3. A ver si se acuerdan cuáles eran. ¿Cuál era la primera ley de Kepler? Bueno, voy a preguntar yo. Maribel, ¿cuál era la primera ley de Kepler? No recuerdo la primera profesora, pero me recuerdo una que es periódica. Ya, entonces démosle el pase a la Yaret. Yaret, ¿cuál era la primera ley de Kepler? ¿Me escucha? Sí. La primera. Vamos, tú puedes, tú Se puedes. me va a acordar, no me acuerdo. Oye, tienen que tomar apuntes en las clases, no solamente escucharme. Tienen que tomar apuntes. Catalina, a ver, Catalina, ¿cuál era la primera ley de Kepler? ¿Yo? Sí, Sí. soy la única Cata. La ley de órbitas. La ley de las órbitas. Bien, bien, Sí. bien. Tamara, ¿y qué significaba la ley de las órbitas? ¿Qué decía? Tamara, Profe, yo no estuve en la clase pasada. ¿y no vio la clase grabada? No, he tenido un poco de problema. Por eso no la he visto. Christopher, ¿qué decía la ley de las órbitas? Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas Muy con el bien. Sol como un foco. Excelente. Muy bien, Christopher. Bárbara, ¿cuál era la segunda ley de Kepler? La ley de las áreas. La ley de las áreas. Muy bien, Bárbara. Victoria, ¿qué decía la ley de las áreas? Victoria. Decía que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Excelente, excelente, excelente. Bravo, Victoria. Los planetas en su órbita elíptica barren áreas iguales en tiempos iguales. Esa es la ley de las áreas. Natalia. ¿Viniste a la clase pasada, Natalia? Sí. Ya, Natalia. ¿Cuál es la tercera ley de Kepler? La ley de los periodos. Muy bien. Esa era la ley Maribel. La ley de los periodos. Y esa es un poquito más complicada quizás de enunciarla. Bien, Victoria. Maribel, a ver si te acuerdas ahora qué decía esa ley de los periodos. ¿Pudiste recopilar información en tu cuaderno, no? Yo tengo que es cuando el tiempo que se demora los planetas en dar la vuelta completa al Sol. Sí, ese es el periodo. Pero la ley de los periodos, bien, el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta completa al Sol, cualquier planeta. Ese es el periodo. Pero ¿qué dice la ley de los periodos? A ver Yo si tengo alguien... también, ¿Ah? que ¿cómo se llama? Que tiene distintos tipos, por ejemplo, cuando se encuentran más cerca del Sol, en el afelio, ¿Mm? no, en el perihelio, ¿Mm? el planeta su movimiento es más rápido. Ya, pero eso tiene que ver con la ley de las áreas. ¿Cierto, Victoria? ¿Y eso tiene que ver con la ley de las áreas que tú me dijiste recién? ¿O fue la Natalia? Sí, No, fue la... Pero yo igual tengo eso, No, que el po. movimiento va a ser más lento cuando mayor es su órbita. Ya, está bien. Pero la ley de los periodos dice otra cosa matemáticamente. ¿Qué decía en la ecuación? El cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo del Sol. Es proporcional al cubo del del radio de la radio órbita. medio al Es- Sol. Del radio medio al Sol. O de la distancia promedio al Sol. ¿Ya? Perfecto, Christopher. ¿Ya? ¿Lo podrías decir de nuevo ahora bien, Christopher? El cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio medio del Sol. Muy bien. Eso es. Ahí tenemos las 3 leyes. ¿Ya? Y para la tercera ley tenemos esa fórmula que habló Christopher. Entonces, de eso se dio cuenta Kepler, solo con el estudio y como lo vimos en la clase pasada, solo con el estudio en los mapas astrales, basándose en esos mapas que hizo Tycho Brahe. Bueno, hoy día vamos a avanzar un poquito más en la historia de las ciencias
y nos vamos a ir a ver qué pasó con el avance de esta ciencia, pues, qué fue pasando. Porque, como les dije yo, Tycho Brahe, en su tercera ley, dice que el cuadrado de los períodos es directamente proporcional al cubo de los radios medios al Sol. ¿Se ve el PPT, chiquillas, que dice Tierra y Universo? Chiquillos, Sí, chiquillas. profe, sí se ve. Gracias. Entonces, pero él no supo encontrar una explicación a su constante. Bueno, en el siglo XVII, retomemos la pregunta antigua de Platón. ¿Qué hipótesis de movimientos uniformes y ordenados puede explicar los movimientos aparentes de los planetas? Ya en este siglo, esta pregunta había perdido su significado ante la nueva ciencia de Galileo, ¿cierto? Y recuerden que después de Galileo, o paralelamente o simultáneamente en Inglaterra, está Kepler estudiando todos estos fenómenos, y él se da cuenta entonces de que las órbitas eran elípticas, se da cuenta que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales, y además formula la ley de los periodos. Pero la pregunta o la nueva preocupación que se manifestaba en este ámbito científico, en esta época del siglo XVII, era qué fuerzas actúan sobre los planetas para explicar estas trayectorias. ¿Por qué los planetas se mueven como se mueven? O la típica pregunta, ¿por qué la luna no se cae? ¿Por qué los planetas no chocan entre sí? ¿Por qué los planetas no colapsan todos hacia el Sol, por ejemplo? ¿Por qué no son atraídos por el Sol si el Sol tiene tanta masa? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre los planetas para explicar que se muevan como se muevan? ¿O cómo han de explicarse los efectos observados de la gravitación terrestre ahora que la doctrina aristotélica ha fallado? Cuando se refiere a la doctrina aristotélica, se refiere a que ya falló la hipótesis o la teoría de que la Tierra era el centro del universo. Entonces, ¿por qué nosotros permanecemos parados en la Tierra? ¿Por qué si saltamos volvemos a caer en la Tierra? ¿Por qué los frutos de los árboles caen? ¿Por qué todo está pegado al suelo? ¿Y por qué es eso, chiquillos? Ustedes saben, pues, ya lo saben. ¿Bárbara? Llegó la Bárbara. ¿Qué, profe? No lo escuché. ¿No me escuchaste todo lo que dije? No, o sea, la última de la pregunta. La pregunta es, ¿por qué nosotros andamos pegados al suelo? ¿Por qué si saltamos volvemos a caer al suelo? Por la ley de gravedad. Ya, por la ley de gravedad, ¿no es cierto? Porque existe una gravedad. ¿Y qué es lo que es la gravedad? ¿Qué entienden ustedes por gravedad? Me gustaría saber, ¿qué es lo que entienden por gravedad? ¿Qué creen que es la gravedad? Ya uno. Como una fuerza de atracción, tal vez. Ya es una fuerza de atracción. ¿Hacia dónde? El centro de la Tierra. Hacia el centro de la Tierra, ¿cierto? Bien, es una fuerza, nosotros estamos parados con la Tierra, por lo tanto, cuando hablamos de la gravedad, hablamos de una fuerza de atracción que está hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, si yo estoy en el polo norte, esa fuerza de atracción va a ser hacia el centro de la Tierra, y si estoy en el polo sur, esa fuerza de atracción también va a ser hacia el centro de la Tierra, y si estoy en cualquier país del Ecuador, también esa fuerza de atracción va a ser hacia el centro de la Tierra. Por eso sí que si alguien está en el polo sur no se cae, ¿cierto? O si alguien está en el Ecuador no se cae, porque estamos todos siendo atraídos por una fuerza de atracción. Entonces, aquí aparece en escena este caballero, con esa peluca, no crean que era su pelo real, sino que en ese tiempo se usaban mucho las pelucas. Este científico inglés que nace en 1642 y muere en 1727, que fue físico, filósofo, inventor, alquimista y matemático inglés.
A los 18 años, imagínense, a los 18 años que uno sale del colegio, él ingresó al Trinity College de Cambridge. Y ya a los 26 años, o sea, es más o menos cuando uno sale del colegio y 18, a los 8 años después, es nombrado profesor de matemáticas de la misma universidad donde él estudió, en Trinity College, ¿ya? Que es en Cambridge, Inglaterra. Esa es la famosa Universidad de Cambridge. Ese es el Trinity College, una de las tantas universidades que hay en Cambridge. Y ahí estoy yo, porque tuve la posibilidad y el orgullo de conocerlo. Bueno, Isaac Newton fue autor de los Principia, donde describe la ley de la gravitación universal y establece las bases de la mecánica clásica. Ustedes saben que la física se divide, bueno, la mecánica, así como cuando uno estudia geometría, y uno habla de Euclides, que era el padre de la geometría, pero es el padre de la geometría plana. Bueno, hoy en día se han descubierto muchas otras geometrías, y ya sabemos, por ejemplo, que no todas las leyes de Euclides, o las teorías, o los teoremas de Euclides eh, son, a ver, que algunos de ellos se pueden, ¿cómo se dice? Contraargumentar. Por ejemplo, me voy a saltar para la geometría. Euclides decía que las líneas paralelas no se juntaban nunca, eran infinitas. Bueno, y después cuando aparecen los nuevos geómetras en el siglo de hoy, y después también de Einstein, que habla del universo curvo, entonces se establece que sí, las líneas paralelas hay un punto en el infinito donde sí se van a juntar. Entonces, así como les estoy haciendo el símil de la geometría, también existe el símil de la mecánica clásica. La mecánica clásica es la que nosotros estudiamos en el colegio y es la que hemos estudiado siempre. Y es la mecánica ideada por Isaac Newton, hasta que aparece Einstein con la física cuántica y con la teoría de la relatividad, ¿ya? Pero hasta muchos años antes de los años 30, de los años 20, la mecánica clásica era todo lo que conocíamos. Entonces, por eso que se habla de la mecánica clásica, ¿ya? Y con las leyes que llevan su nombre. Bueno, existen 3 leyes de la mecánica clásica, que son las leyes de Newton, que es el principio de inercia, el principio de acción y reacción, y el principio de masa, que ustedes seguramente en algún momento los estudiaron en el colegio. Bueno, yo les quiero contar de que este Isaac Newton, que ya a los 26 años era profesor de esta universidad, de Trinity College, en el año 72, o sea, 3 años más tarde, es nombrado miembro de la Royal Society. Y no cualquier persona podía ser nombrado miembro de esta sociedad. Además que los científicos eran como un círculo muy cerrado, y todos los académicos, sobre todo estas prestigiosas universidades, eran círculos muy cerrados. Bueno, pero él es nombrado miembro de esta sociedad. Y dentro de los descubrimientos, dentro de otros descubrimientos de Newton, están, por ejemplo, sus trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. Él, por ejemplo, descubre de que la luz blanca le llamamos a la luz del sol, esa luz blanca, al hacerla pasar por un cristal, esa luz blanca se puede descomponer. Y se descompone en la gama de colores que nosotros conocemos, como el espectro electromagnético, o que nosotros a simple vista vemos cuando vemos un arco iris, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Entonces aquí en esta imagen se puede ver eso, visualizar eso, y se ve entonces que un haz de luz, al pasar por un cristal o por un prisma, es capaz de descomponerse en todos estos colores. Pero eso le ocurre solamente a la luz blanca. Cuando hablamos de luz blanca, es la luz del sol. Entonces, Newton
desarrolla o realiza descubrimientos en varios ámbitos de la ciencia. En la óptica, como en este caso, bueno, descubrió el espectro de color que se observa cuando la luz blanca pasa por el prisma, que es lo que les acabo de decir. Habla de un modelo corpuscular de la luz. Consulta, voy a hacer un paréntesis. ¿Esta es la primera física que ustedes tienen? ¿O ya han tenido alguna antes? En la U es la primera, profe. Ya. Entonces pongan mucha atención a lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué les digo esto? Porque en la malla antigua, a sus compañeros, yo les hacía 2 ramos antes. Era luz y sonido, o sea, perdón, les hacía fuerza y movimiento y ahí veía luz y sonido, sí, eran esos 2 ramos. Entonces veíamos las leyes de Newton en un ramo y después veíamos todo lo que era luz y sonido en otro ramo y después pasábamos al ramo de Tierra y Universo. Por eso que yo les estoy contando esto. ¿Ah? Y se los voy a contar así para que ustedes vayan tomando apuntes también, porque no es parte de este ramo. Pero aquí, por ejemplo, cuando les digo que al hacer pasar un haz de luz blanca por un prisma, Newton descubre que la luz se descompone en esta gama de colores, y esa gama de colores se llama espectro electromagnético, ¿ya? Y que va del infrarrojo al ultravioleta. Esto se asocia a las ondas. Ahora, él dice, él plantea un modelo corpuscular de la luz. ¿Por qué? Porque resulta que la luz que nosotros conocemos, la luz del sol, por una parte Newton peleaba, discutía y él establecía que la luz eran corpúsculos, eran partículas. La luz estaba conformada por partículas. Pero había un correligionario de él, y era Huygens, o Huygens, porque se escribe Huygens, pero se pronuncia Huygens. Él decía que la luz tenía un comportamiento, habían varias características de la luz que comparativamente los dos establecían que eran iguales. Por ejemplo, que la luz viajaba en línea recta. Y efectivamente la luz viaja en línea recta. Si ustedes ven o han visto alguna vez cómo a través de las nubes se pasan los rayos del sol, ahí se ve perfectamente que la luz son rayos luminosos. O si ustedes tienen una ventana cerrada con una cortina cerrada y por algún huequito, por alguna rendija entra un rayo de luz, ustedes pueden ver que ese rayo de luz viaja en línea recta. Entonces, efectivamente la luz viaja en línea recta. Pero Newton decía que la luz estaba conformada por partículas y Huygens decía que la luz eran ondas. ¿Ya? Después de mucho discutir ambas teorías, bueno, y siempre se aceptaba más la de Newton. ¿Por qué? Porque Newton tenía como más prestigio dentro de los científicos. Pero al final de los finales se llegó a establecer de que la luz tiene un doble comportamiento. Anoten esto, la luz tiene un comportamiento dual. La luz de pronto actúa como si fuera una partícula, cosa rara, y la luz también actúa como si fuera una onda. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de esto? Porque si fuera una partícula, tendría que atravesar, o sea, no podría atravesar algunos materiales, ¿cierto? Y sin embargo, si yo tengo una ventana, a pesar de que tengo el vidrio, la luz puede atravesar la ventana. Por lo tanto, si fuera una partícula, chocaría con la ventana y no podría pasar para allá. Y pasa. Entonces, en ese caso, cobraba relevancia la teoría de Huygens, que la luz se comporta como una onda. Lo otro, si ustedes saben, a ver, en el vacío,
existen ondas mecánicas y ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son aquellas que pueden transportarse a través de la materia. Por ejemplo, las ondas del sonido son ondas mecánicas, porque yo para que el sonido se propague por un medio, necesito que ese medio esté compuesto de materia. Si yo le pego a una mesa, la mesa suena porque está compuesta de materia. Si yo hablo en esta pieza donde estoy hablando y ustedes me escuchan a través de esta cámara y de este computador, es porque aquí en este medio hay partículas, hay aire, hay oxígeno, hay, bueno, muchas partículas que están vibrando y chocando entre sí, que no las vemos porque son minúsculas, pero que son necesarias para que el sonido de mi voz llegue a sus oídos. Entonces, esas son ondas mecánicas. Cuando ustedes están en una piscina, por ejemplo, si ustedes gritan en la piscina, igual es posible que escuchen a un amigo que está dentro de la piscina también, o que está por arriba del agua, igual lo escuchan, distorsionado, pero lo escuchan. Porque en el agua también es posible transportar el sonido o propagar el sonido. En cambio, si yo estoy en un medio donde hay vacío, donde no hay materia, y yo puedo generar ese vacío de forma, de forma experimental acá en la Tierra, y ese vacío sí está en el espacio. En el espacio, en el lugar que hay, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna, existe un espacio vacío. Entonces yo por mucho que grite ahí en el espacio, si yo salgo de una nave, de un cohete, y me pongo a gritar, no me van a escuchar, porque ahí no hay una materia que me permita que las ondas choquen entre sí, vibren, porque el sonido es una vibración, y pueda propagarse. En cambio, pensemos en la luz. La luz sí se puede propagar en el vacío. De hecho, el Sol, que está en el centro de nuestro sistema solar, propaga su luz y la irradia en todas direcciones y nos llega a nuestro planeta. Y sin embargo, esa luz ha tenido que viajar por espacios vacíos y ha tenido que traspasar nuestra atmósfera hasta llegar a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, sigue propagándose. Entonces, ese tipo de ondas se llaman ondas electromagnéticas. Anoten. Las ondas electromagnéticas son aquellas que son capaces de propagarse en un medio material y en un medio vacío. En cambio, las ondas mecánicas solo se pueden propagar en un medio material. ¿Ya? El sonido es una onda mecánica. Bueno, vuelvo atrás. Newton logró, bueno, él especuló sobre su modelo corpuscular, que hoy en día se asume que la luz entonces tiene esta dualidad. Actúa como corpúsculo en algunos casos y actúa como onda en otros casos. En la mayoría de los casos actúa como onda. Bueno, aparte de eso, Newton era matemático. Era un matemático eminente. Él desarrolla el cálculo integral y diferencial. Y con ese cálculo, él puede después formular sus leyes de la física. Además, contribuye también en el área de las matemáticas al desarrollo del teorema del binomio y las fórmulas de Newton-Cotes. Solo para que lo sepan. También estudiaba termodinámica. O sea, él las hacía todas. Estudió la velocidad del sonido en el aire. Hizo una propuesta de una teoría sobre el origen de las estrellas. O sea, él también propuso una teoría de cómo se originaron las estrellas, que en el fondo también está relacionado con el origen del universo.
y también fue pionero de la mecánica de fluidos. O sea, él estudió muchas áreas, ¿ah? Estudió muchas áreas de la física y de la matemática, ¿ya? Por lo tanto, por eso les digo yo, Newton fue considerado un hombre fenomenal en su época. Fue el primero en demostrar que las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra y las que gobiernan el movimiento de los cuerpos celestes son las mismas. Y él no solamente formula esta ley de gravitación, sino que la demuestra. Entonces, eso es lo fenomenal de él, eso es lo maravilloso. Él a menudo es calificado como el científico más grande de todos los tiempos, y su obra como la culminación de la revolución científica. Esta revolución que partió con Aristarco, que partió después, que después le sigue la posta a Copérnico, y este sacerdote que nunca lo puse en los PPT, pero que les dije yo que iba a linkear el video. Uno de ustedes me lo dijo, había un sacerdote, ¿cómo se llamaba? Me olvido cómo se llama, pero que aparece en uno de los videos del Nat Geo, que también hablaba sobre que la Tierra era el centro, no era el centro del universo, sino que el Sol. Bueno, otro gran físico y matemático dice que Newton es el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que rija el mundo. Newton tuvo la capacidad de, bueno, no solo la capacidad, o sea, él estudió mucha matemática, mucho cálculo, mucha física para lograr establecer esta ley que vamos a ver ahora. Bueno, primero, él se basó en las leyes de Kepler sobre el movimiento de los planetas y los estudios de Galileo. O sea, también los científicos no inventan las cosas por sí solos, sino que siempre se basan en los estudios de los científicos anteriores. Durante el año 1665 y 1666, elaboró la base de lo que hoy se conoce como la ley de la gravitación universal. ¿Y qué es lo que dice esta ley? Dice que los cuerpos, por el simple hecho de tener una masa, experimentan una fuerza de atracción hacia otros cuerpos con masa. Y esta atracción se llama fuerza gravitatoria o fuerza gravitacional. Y fíjense que esto no es válido solamente para los cuerpos que orbitan en torno a otros. También es válido, por ejemplo, ¿por qué los arquitectos y los ingenieros deben tener tanto cuidado cuando construyen, diseñan y construyen un edificio? Porque también existe la atracción entre un edificio y otro. Y a mayor masa, mayor va a ser la atracción. De hecho, ustedes no saben, pero mucho tiempo atrás, en Santiago Centro, en el edificio de Santiago Centro, uno que está al frente del metro Universidad de Chile, en el edificio Santiago Centro, hubo un tiempo que que fue inhabitable. O sea, ese edificio se hizo y se hizo entre medio de otros edificios. Y era un edificio muy alto, entonces no se pudo habitar inmediatamente, porque se construyó con una leve inclinación. O sea, tenía un problema estructural y de construcción que hacía que a medida que pasase el tiempo, ese edificio empezara como la Torre de Pisa, iba a empezar como a caerse, a caerse, a caerse, hasta que se iba a poder derrumbar. Pasaron muchos años para que lo arreglaran, no es que lo hayan enderezado, pero los ingenieros tuvieron que haber hecho algo, o abajo, seguramente abajo del edificio, para compensar su masa y poder hacer de que fuera habitable. Pero hubo mucho tiempo que no se pudo. ¿Por qué? Porque las masas se atraen entre sí. Yo, si me pongo frente a otra persona, esas masas se atraen, aunque ustedes no lo crean. Y mientras mayor es la masa, mayor es la atracción. Entonces,
Pero en el campo de la gravitación, cuando hablamos de la gravitación, bueno, pensemos en cuerpos que están gravitando o que están orbitando, ¿ya? Entonces, la ley de la gravitación, en el caso de la Tierra y de la Luna, dice que cada cuerpo ejerce una fuerza en el otro, de igual módulo, dirección y de sentido contrario. Y esto tiene que ver con la segunda ley de Newton, la tercera ley de Newton del principio de acción y reacción, que dice que si la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna en esa dirección y en ese sentido, entonces la Luna también ejerce la misma fuerza sobre la Tierra en la misma dirección, pero de sentido contrario. Y esta es la tercera ley de Newton del principio de acción y reacción. Repito, si la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna, ¿ya? En esta dirección y en ese sentido, entonces la Luna ejerce la misma fuerza, la misma magnitud, a eso me refiero con la misma fuerza, la misma magnitud, ¿ya? De la misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces, estas fuerzas explican por qué los planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol o la Luna alrededor de la Tierra. Pero además existen otros planetas que están ejerciendo también otras fuerzas hacia el otro lado. ¿Se fijan? Entonces, la ley de la gravitación universal se puede establecer de esta forma. Dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. Cuando decimos directamente o inversamente proporcional, desde el punto de vista de la matemática, eso siempre se expresa con una constante. En el caso de la ley de Kepler, de la ley de los períodos, es la constante K de Kepler. Y en el caso de la fuerza de gravitación universal, es la constante G de gravitación universal. Entonces, cuando decimos dos cuerpos se atraen con una fuerza directamente proporcional, eso es G, al producto de su masa, la masa de uno por la masa del otro. Aquí está uno con M mayúscula y el otro con M minúscula. E inversamente proporcional, por eso que aparece abajo, porque cuando es inversamente proporcional, eso matemáticamente se expresa como el cociente, ¿ya? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y está dirigida según la recta que une los cuerpos. Aquí habla de una cantidad vectorial. Me detengo entonces. En física, uno habla de cantidades vectoriales y de cantidades escalares. Cuando hablamos de cantidades vectoriales, es porque le estamos asignando un sentido, una dirección y un sentido. Los vectores son flechas. Eso de ahí es un vector. Tiene una dirección que es esa línea punteada que está ahí. Esa es la dirección de ambos vectores. Los dos tienen la misma dirección. Y el sentido lo indica la punta de la flecha. ¿Ya? Entonces, esta punta indica hacia acá, ese es el sentido, y esta flecha de acá indica hacia allá, ese es su sentido. Y la magnitud es lo que mide esta fuerza. Se habla de módulo también para especificar lo que mide una fuerza. Entonces, cuando tenemos una expresión como esta, como la que estamos viendo ahora, no se asusten porque en realidad nosotros no vamos a ver tanto las formas vectoriales, menos con los niños en el colegio. Nosotros lo que vamos a ver, me pasé. Lo que vamos a ver, me pasé harto. Oh, ¿cómo me pasé tanto? Ahí. Ahí. Cuando vemos una relación así y lo vemos con flechitas, solamente estamos indicando que es la forma vectorial. Estamos hablando de vectores. Pero esta misma relación nosotros la podemos escribir sin las flechitas y sin el signo menos y me queda exactamente igual. Ya lo vamos a ver. Bueno, esta fuerza
se conoce como fuerza gravitacional. El producto de dos cuerpos de masas distintas, ¿ya? Entonces se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Entonces, eso, Fg, es la fuerza gravitatoria y se mide en Newton. Se mide en Newton, que es la unidad del sistema internacional. Aquí me voy a detener otro ratito. ¿Qué es el sistema internacional? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es el sistema internacional? ¿Sistema de medidas internacionales? Sí, es un sistema de medidas. ¿Saben algo más del sistema internacional? Ya sabemos que es un sistema de medidas. ¿Es estandarizado para todos los países? Exacto. Es un sistema que está estandarizado. ¿Por qué? Porque antiguamente todos los países, y sobre todo cuando no existía mucho comercio, cada país, cada continente, cada región del planeta tenía sus propias unidades y magnitudes de unidades. Por ejemplo, se utilizaba mucho el cuerpo para medir. Se utilizaba el brazo, el codo, el pie, la cuarta, la pulgada, o se utilizaban otras medidas, ¿ya? ¿Y qué pasó? Y con esto del comercio, cuando empezó la navegación, empezaron a descubrirse los continentes unos entre otros, empezó el comercio entre las distintas ciudades, entre los distintos países, se dieron cuenta que cada uno utilizaba sus propias unidades. Y sobre todo por el tema del cambio monetario, no había equivalencia. O si yo quería comprar un saco de arroz, ese saco de arroz quizás no medía lo mismo que otro saco de arroz en otro lugar, o su peso no era el mismo, no era equivalente. Entonces, en el año 1960, surge la necesidad, bueno, y como cada país tenía sus propias unidades de medida, surge la necesidad de estandarizar, como dice Christopher, estas unidades de medida. Entonces quedan estandarizadas para todo el mundo, por eso que dice sistema internacional, 7 unidades básicas, ¿ya? De las cuales yo voy a mencionar a 3. Las 3 que nosotros vamos a ocupar, que son la unidad de la masa, o la magnitud, que es la masa, ¿ya? Masa, y cuya unidad de medida para la masa es el kilogramo. ¿Ok? La unidad de la medida para la masa es el kilogramo. Voy a escribirlo, porque me da la impresión de que les puede quedar... Oh, veamos. Mi celular me está hablando. El Siri, ya. Entonces, aquí estamos. No, estábamos acá. Ah, es que me van a ver todo lo que dice después. Pero ya, dice que el sistema internacional. Aquí yo les quiero escribir algo, insertar algunas cositas. Por ejemplo, en el sistema internacional, para lo que nosotros vamos a estudiar, el sistema internacional habla de, son 7 magnitudes básicas. ¿Ya? Y de esas 7 magnitudes básicas, a nosotros nos interesa la de la masa, ahí, que para el sistema internacional es el kilogramo. ¿Ya? Y su símbolo puede ser K minúscula ahí. Y para la longitud, la magnitud longitud, ¿cuál es?
¿Con qué creen ustedes que es la unidad de medida internacional para la longitud? Metro. Con metros. El metro, bien. El metro, y su símbolo es M. Y para la unidad de tiempo, ¿cuál creen ustedes que es la unidad internacional? El, seg- ¿Cuál? el segundo. El segundo. Muy bien, muy bien. Segundo. Uno pudiera creer que es, y su símbolo es. Uno pudiera creer que es la hora y que para la masa es el gramo. No, estas son las magnitudes del sistema. Son 7, yo les estoy mostrando 3 nomás, que es las que vamos a usar. Y todas las que nacen de estas 7 magnitudes básicas se llaman derivadas. El Newton es una magnitud derivada. Ya vamos, porque las magnitudes derivadas son aquellas que nacen de la combinación de las magnitudes básicas. Bueno, ese era un paréntesis. La fuerza, entonces, se mide en Newton. Newton es la unidad de medida de la fuerza, ¿ya? Newton. Y se escribe con una N mayúscula porque se le atribuye a su dueño, que es Newton. Entonces, N mayúscula. G es la constante de gravitación universal y que no depende de los cuerpos que interaccionan y cuyo valor es este que está aquí. G es igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton por metro cuadrado partido por kilogramo cuadrado. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tiene esas unidades? Porque si uno despeja G de aquí, queda fuerza, que es newton, dividido por kilogramo por kilogramo me queda kilogramo al cuadrado, y distancia por distancia me queda metro cuadrado. Por eso que tiene esas unidades. M y N, o sea, M mayúscula y M minúscula, son las masas de los cuerpos que interaccionan. Y su unidad de medida en el sistema internacional, ya sabemos que es el kilogramo. ¿Ya? R es la distancia que los separa, y su unidad, ¿cuál es? El metro, Metro. ¿cierto? Ya sabemos que es el metro. Y esto es un vector nomás, es un vector unitario que solamente me está indicando que esta es una cantidad vectorial. Y que dice que posee la misma dirección hacia donde actúa la fuerza, pero en sentido contrario. Pero no se compliquen con eso porque no tiene mayor relevancia. A mí lo que me interesa son estas 4 cantidades. Y sin el vector, y sin el vector unitario, y aquí vamos a ver cómo se expresa de manera escalar. Escalar es sin vectores. Escalar es solamente las magnitudes. Si ustedes se fijan, es la misma anterior, pero sin los vectores, sin el signo negativo y sin ese vector unitario. Pero dice exactamente lo mismo. Y esta forma es más fácil de entender. Entonces, fuerza gravitacional es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de las masas. ¿Ya? Y aquí hablamos del módulo de dicha fuerza porque cuando queremos saber solamente cuánto mide, hablamos de la forma escalar. Fíjense que la ley de la gravitación universal sirve únicamente para masas puntuales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Cuando yo puedo tener un planeta enorme y puedo tener otro planeta muy pequeño, entonces cuando hablamos de masas puntuales es que yo no tomo en consideración cuán grande es el planeta o cuán pequeño es. Yo me imagino, y fíjense acá, lo que yo debo hacer es tomar en cuenta que la masa puntual, puntero láser, está ahí, en el centro del planeta. Ahí está la masa. O sea, es como considerar que toda la masa de ese planeta está en ese punto rojo que está ahí, independiente de su tamaño. Por eso que cuando yo mido los radios o las distancias,
las mido desde el centro del planeta. Y para este planeta, su masa va a estar concentrada en el centro de él. Entonces, esta es la distancia de centro a centro. Por eso que se habla de masas puntuales y de cuerpos esféricos. Entonces, repitamos. La ley de la gravitación universal sirve únicamente para masas puntuales y cuerpos esféricos, ya que estos se comportan como si toda su masa se concentra en su centro y la distancia se mide desde los centros. Y cuanto más cercanas se encuentran las masas, el módulo de la fuerza gravitatoria es mayor. ¿Por qué? Porque si esto está más cerca de esto, entonces la distancia disminuye. Y cuando este número disminuye, entonces la fuerza aumenta porque es inversamente proporcional a la distancia que los separa. Quiere decir que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Pero si la distancia disminuye, la fuerza aumenta, porque son inversamente proporcionales. En cambio, si las masas aumentan, cualquiera de las dos, la fuerza aumenta. Si las masas disminuyen, la fuerza disminuye, porque son directamente proporcionales. Cuanto mayor o menor es el valor de cualquiera de las masas, lo que acabo de explicar, provoca que el módulo de la fuerza sea mayor o menor respectivamente. A medida que aumentan las masas, aumenta la fuerza. A medida que disminuyen las masas, disminuye la fuerza. Caso contrario de la distancia, a medida que aumenta la distancia, la fuerza disminuye. Ahora, la atracción que ejercemos sobre la Tierra, porque nosotros también somos atraídos por la Tierra, somos atraídos hacia el centro de la Tierra, como alguien dijo delante, ¿cierto? Todos, independientemente estemos parados en el Polo Norte, en el Ecuador, en el Polo Sur, todos somos atraídos por la Tierra. Y todos obedecen al principio de acción y reacción. O sea, un cuerpo, si la Tierra atrae, supongamos que esta es la Paula. Si la Tierra atrae a la Paula con esta fuerza que está hacia acá apuntando hacia el centro de la Tierra, entonces la Paula también atrae a la Tierra con una fuerza igual y contraria a la Tierra. Obviamente que como la masa de la Paula es tan, pero tan insignificante comparada con la masa de la Tierra, entonces da la impresión de que la fuerza que ejerce la masa de la Paula no va a incidir mucho en esta fuerza gravitacional. Entonces, la fuerza con que la Tierra atrae cualquier cuerpo con masa, incluido nosotros mismos, es exactamente igual y de sentido contrario a la fuerza con los que los cuerpos atraemos a la Tierra. Es lo que acabo de explicar yo. La Tierra me atrae a mí con una fuerza y yo atraigo a la Tierra con la misma fuerza. ¿Ya? Porque se cumple el principio de acción y reacción o tercera ley de Newton. Nuestra masa es muy inferior a la de la Tierra. Por eso es que cuando la fuerza gravitacional actúa sobre la Tierra y sobre nosotros, ella se mueve extremadamente poco hacia nosotros. Y nosotros mucho hacia ella. Supóngase usted que estoy en un edificio de 11 pisos y doy un paso al frente. Obviamente que me voy a dar medio costalazo y lo más probable es que no sobreviva, porque me voy a caer, ¿cierto? Porque la Tierra me está atrayendo hacia el centro de ella. Y yo también estoy atrayendo a la Tierra hacia mí, pero como mi masa es tan inferior, es como si la Tierra no se moviera. Y efectivamente casi no se mueve, porque esta masa es muy inferior respecto de la Tierra. Pero para nosotros sí, como esta masa es tan grande, nosotros sí que nos movemos y sí que nos caemos. Y eso es caída libre. Cuando un cuerpo cae, cuando se deja caer, no que yo lo empuje, no, cuando yo lo suelto y cae, ahí se produce una caída libre. Y la fuerza con la que es atraído ese cuerpo es la fuerza de gravedad. De acuerdo con la segunda ley de Newton, les cuento que la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Si quieren lo escriben.
pero aparece acá. Esa es la segunda ley de Newton. La fuerza es igual al producto de la masa de un cuerpo por la aceleración que éste adquiere. Entonces hagan el ejercicio. Tienen un lápiz a la mano o algún objeto y péguenle un chilito para que se mueva. Ese objeto se va a mover por efecto de la fuerza que yo apliqué. Se va a mover, ¿cierto? Pero se va a detener. En el caso, mi lápiz se detuvo porque chocó con una caja que yo tengo encima de la mesa. Pero si no estuviera esa caja y no tuviera nada sobre la mesa, lo más probable es que mi lápiz también dejara de moverse. ¿Por qué? ¿Por qué dejaría de moverse el lápiz, Victoria? Dafne. Por la ley de la gravedad, ¿no? No lo sé. ¿Qué opinan los demás? A ver, pensemos. Este ejercicio lo hizo Galileo. ¿Eh? Pensemos. Galileo pensó lo siguiente. Si yo lanzo una pelota sobre el suelo de una calle. En ese tiempo las calles no estaban pavimentadas. Imagínense en el campo. Yo tiro una pelota por un camino rural, un camino de tierra. ¿Qué va a pasar después de un tiempo? La pelota va a parar. Va a parar, ¿no es cierto, Tamara? ¿Por qué creen ustedes que la pelota va a parar? No me digan nada. Galileo pensó, ¿qué pasaría si en vez de ese camino de tierra yo pusiera una superficie más lisa como la de la calle? Ya. Ahora Galileo se vino de la época moderna y tiró una pelota de tenis, porque es época moderna. Entonces tiró una pelota de tenis por la calle y la tiró con harta fuerza. ¿Ya? Y la hizo rodar por la calle. Y no viene ningún auto, como estamos en pandemia. Entonces, pregunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de un tiempo? La pelota va a parar. Entonces Galileo pensó, imagínense, año 1600, Galileo pensó, y si ahora, en vez de una pelota de tenis, yo pongo una bolita o una pelotita de acero, bien lisita, bien lisita, bien lisita, bien pulimentada, le voy a sacar harto brillo, y la voy a limpiar con un pañito así, pero para que me quede lisita, lisita y bien limpiecita. Y ahora me voy a imaginar que tengo una superficie pulida, 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 como un cristal, como un vidrio, como un acero inoxidable, pero bien pulido también, bien pulido, bien pulido, bien pulido, bien pulido. Y voy a lanzar mi bolita por esa superficie. ¿Qué va a pasar? Eso lo pensó Galileo, año 1600. ¿Qué va a pasar? O sea, yo creo que igual en algún momento va a parar. Bien, Victoria, pero en algún momento, va a durar mucho más que lo que duraron las pelotas anteriores, ¿no es cierto? Es posible que recorra, porque si ese camino es largo, 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 y la superficie está bien pulida y la pelota está bien pulida, lo más probable es que dure mucho rato la pelota rodando. Pero dice la Victoria, igual en algún momento va a parar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esa pelota va a parar? Por la La, masa. la fuerza de roce. Cuando nosotros estamos puliendo la bolita y estamos puliendo
la superficie, estamos tratando de eliminar ese roce que tú mencionas. Pero igual hay una fuerza de roce que tú conoces. ¿Cuál es? La gravedad. Mm, No sé, en verdad. No recuerdo. ¿El magnetismo, profesora? mm. ¿La fricción? Ya, la fricción es el roce. Pero si yo tengo esa superficie bien pulimentada, estoy tratando de eliminar el roce. Eso es lo que pensaba Galileo. Estoy tratando de eliminar el roce. Pero sin embargo, a pesar de que estoy tratando de que sea bien pulido, esa bolita debiera seguir moviéndose hasta el infinito. Eso pensaba Galileo. Pero ¿por qué no se mueve hasta el infinito? No es por la fuerza de gravedad. Porque pierde la velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque igual existe una fuerza de roce, aunque él trate de eliminarla totalmente, alisando la superficie o el objeto, siempre va a existir una fuerza que lo va a hacer parar en algún momento. Ya, hay otra fuerza que le impide que lo va a parar. ¿Qué fuerza es esa? No es la de gravedad. ¿Cómo es nuestro medio acá en la Tierra? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí delante mío? ¿Por qué yo les dije que ustedes me podían escuchar? Porque aquí, Partículas. porque hay partículas, hay un medio material, hay un medio que está oponiéndose también a ese movimiento, y eso es la resistencia con el aire, porque hay un medio material que no vemos, ¿cierto? Pero existe, está ahí. Entonces, Galileo imaginó, porque quiero que hagan este ejercicio, todos en sus casas. Si yo pienso, pucha, ojalá tuviéramos una pelota, ya no tengo pelota, pero tengo, ¿qué tienen a la mano? Lo que tengan a la mano que puedan dejarlo caer al suelo. Ay, que encontré yo ¿cómo se llaman esto? Un liquid paper, ¿ya? Y lo otro que voy a tener es una hoja. No, miren, ¿me ven? Tengo un frasquito y tengo un pañuelo desechable. ¿Ya? ¿Me ven? Sí, ¿Me profe. ven? Ya. Si yo dejo caer, no lanzo, dejo caer esto al suelo, ¿quién va a llegar primero? ¿O qué va a pasar? El corrector va a llegar primero. Ya. El corrector va a llegar primero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene más masa. Porque tiene más masa. Efectivamente, si yo los dejo caer, llegó primero el corrector. La pregunta que se hizo Galileo y que se hizo Newton después, ¿será efectivamente por la masa? Miren lo que voy a hacer. Y ojalá lo puedan hacer ustedes en su curso. Voy a arrugar este papel y lo voy a dejar caer ahora. Háganlo. ¿Cuál cae primero? Caen los dos juntos. Y esto fue capaz de visualizarlo. Por una parte, Galileo, cuando él dijo, lo que me está frenando a mi cuerpo, ¿por qué? Porque las fuerzas actúan, se descomponen en el plano o en donde sea. Entonces las fuerzas actúan de una manera, bueno, ahí tenemos un sistema de coordenadas en el plano. Las fuerzas actúan en el eje X y en el eje Y.
y son independientes. Entonces, cuando un cuerpo se mueve en el eje X o se mueve en forma horizontal, estas fuerzas que están acá no intervienen en ese movimiento. Por lo tanto, en mi pelotita que se está moviendo en un piso lisito, 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 no intervienen las fuerzas de gravedad. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque existe esta fuerza G, que se le llama peso, que es igual a la fuerza de gravedad, es el peso de un cuerpo. Y existe una fuerza N, que se llama normal. Le voy a poner vector porque son las dos fuerzas. Les voy a explicar esto rápidamente, niños. Escúchenme. Esto, por el principio de acción y reacción, son fuerzas iguales y contrarias. La fuerza peso es una fuerza que actúa sobre un cuerpo. A ver, tengo una mesa y tengo un bloque ahí sobre esa mesa. ¿Ya? La masa puntual de este bloque está aquí al medio. ¿Ya? Ahí está la masa puntual. Bueno, sobre este cuerpo que está ahí, actúan dos fuerzas, iguales y contrarias por el principio de acción y reacción. Actúa la fuerza peso, se supone que me tiene que quedar derechita para abajo porque es un ángulo recto este. Y esa es la fuerza peso. ¿Ya? Y actúa la fuerza normal. ¿Qué es lo que será la fuerza normal? Entonces, se los voy a explicar acá con este termo. Yo tengo un termo sobre mi mesa o sobre mi mano. Pónganse algún objeto sobre la mano, chiquillos, para que me entiendan. ¿Ya? ¿Se pusieron un objeto sobre la mano? Sí. ¿Sienten el peso del objeto sobre la mano? Yo en este momento siento el peso de este termo sobre mi mano. Entonces aquí se está cumpliendo la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. El termo ejerce una fuerza sobre mi mano que es hacia abajo. Y la mano, para que el termo no se caiga, porque si yo saco la mano el termo se va a caer, ejerce la misma fuerza pero hacia arriba. Por lo tanto, entre las dos, por eso que el cuerpo que está apoyado en la mesa, o imagínense ya el corrector o cualquier objeto que está ahí en la mesa. Ese objeto no se cae de la mesa porque la mesa lo está sosteniendo. Ese objeto tiene un peso sobre la mesa y la mesa ejerce sobre el objeto la misma fuerza hacia arriba. Por lo tanto, las fuerzas verticales no se oponen al movimiento de esta pelota que estaba moviéndose de forma horizontal. Porque este cuerpo, independientemente se mueva o no, está equilibrado por la fuerza peso y por la fuerza normal. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué se detiene la pelota entonces si estas fuerzas están equilibradas? ¿Qué hacía que mi pañuelo desechable se demorara más en caer que mi corrector? ¿Qué es lo que hace que eso se tarde más en caer que el corrector? La superficie o volumen. No. ¿Hicieron el ejercicio? ¿Hicieron el ejercicio de dejar caer un papel y un objeto material, ambos al mismo tiempo? Se los voy a hacer en cámara lenta. Miren mi cámara. ¿Ya? Y les voy a poner un papelito más chico para que lo Profe, en vean. el chat la Yerti pone el peso. ¿No? No, porque aquí en la pantalla les estoy explicando. Ah, ya.
Ya me habían dicho las masas, sí, porque es un movimiento vertical, ¿cierto? Ya me habían dicho las masas. Pero no es por eso. Se lo voy a hacer en cámara lenta. Si yo dejo caer esto, lo más probable es que pase esto, y esto, miren lo que hace. Es por su forma aerodinámica, ¿o no? ¡Ya! O sea, ¿por qué? Eso que acabas de decir tú, ¿con qué tiene que ver? Con la fuerza gravitatoria. No, Con la resistencia, eso. ¿Quién dijo eso? ¿La Paula? Javiera, La Javiera. Javiera, ¿la resistencia a qué? al aire sería en este Al caso. aire. La resistencia al aire. ¿Qué es lo que hacía que mi pelotita, decía Galileo, no avance porque ese camino que yo le puse que era pulimentado, brillosito, recién encerado, con la pelotita ahí bien pulimentada, pero llegaba un momento se detenía? No es por la masa, no es por el peso, porque estas fuerzas de masa o de peso están equilibradas con la normal, porque esta tira el cuerpo para arriba y esta tira el cuerpo para abajo. Entonces, esto está en equilibrio en el eje Y, pero lo que hace que esta pelota se detenga finalmente es por la resistencia con el aire. Entonces dijo Galileo, si mi espacio está vacío, y si yo me voy al espacio, bueno, él no sabía que en el espacio había vacío, pero digo yo y se lo preguntó Newton, ¿qué pasa si en el espacio yo dejo o lanzo mi pelota? ¿Qué va a pasar, Tamara? ¿Por qué los astronautas tienen que estar amarrados a la nave? ¿Por qué? Pues piensen, digan, tiren para afuera. Digan cualquier cosa. Por la falta de gravedad. Por la falta de gravedad. Pero la falta de gravedad va a hacer que ellos floten, Sí. ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo lanzo una pelota de tenis ahí en el espacio? ¿Qué va a pasar? Va a moverse hasta que algo se cruce en su camino. Primera ley de Newton, Christopher. Bien. Todo cuerpo permanece en reposo. Pensemos en una roca que está ahí a punto de caerse en una montaña. Todo cuerpo permanece en reposo o con velocidad constante. Puede que esté en reposo, detenido, o que se esté moviendo con una velocidad constante. A menos que haya una fuerza externa que lo saque de ese movimiento reposo. Pensemos en la roca que está a punto de caerse. A menos que haya una fuerza externa que lo saque de ese movimiento de reposo. Si no ocurre ningún terremoto, si no, nadie pisó la roca, esa roca va a quedar ahí hasta la eternidad. Nadie la va a mover, nadie la va a sacar de su estado de reposo. ¿Ya? Y si un cuerpo, en condiciones ideales, vámonos al espacio, o sea, sin aire, sin nada que lo detenga, se está moviendo con una velocidad constante, o sea, su velocidad es siempre la misma, entonces se va a mover eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Primera ley de Newton. Todo cuerpo permanece en reposo o con velocidad constantes, a menos de que venga una fuerza y lo saque de ese estado de reposo o de velocidad constante. Por eso que los astronautas tienen que estar amarrados. ¿Por qué? No porque si se descuelgan sigan flotando. No, es porque al más mínimo movimiento, si ellos tocan la nave, principio de acción y reacción, si yo toco la nave, ahí toqué la nave me tocó a mí. Y por muy sutil que yo haya tocado la nave, le imprimí una fuerza. Y esa fuerza, por acción y reacción, se me imprime a mí y yo voy a empezar a flotar, pero para allá.
y me voy a ir, y me voy a ir, y me voy a ir hasta la eternidad. ¿Se fijan? Miren, todo esto para explicarle la segunda ley de Newton. Pero son cosas que ustedes no habían pensado y que es necesario que las piensen porque las van a tener que enseñar. Tarea. Van a buscar en YouTube el experimento de la pluma y la moneda de Newton. No me acuerdo cómo se llaman, pero pongan eso y les va a salir. Es pluma y moneda o tubo de Newton también se le conoce. Pero es pluma, moneda, Newton. Esas son las palabras claves. Quiero que los vean. ¿Ya? Voy a seguir. ¿Qué hora es? ¿Quieren un recreo? Déjenme terminar con esto y les doy un recreo. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta que me quieran hacer? Que los escucho, que no los escucho participar mucho. Yo sé que tienen hartas dudas. Yo sé que a lo mejor es la primera vez que están pensando distinto desde el punto de vista de la física, pero quiero que me pregunten, quiero que opinen, aunque sean pescado lo que opinen, pero quiero que opinen. Yo quiero hacerlos pensar, porque eso es lo que van a tener que hacer después ustedes en su colegio, chiquillos. A lo mejor ustedes no van a tomar la mención de ciencia, pero el que la tome tiene que pensar, tiene que hacer pensar a los niños, ¿ya? Y son cosas que uno no piensa porque uno, todo esto que les he dicho, del sonido, de la luz, del espacio vacío, esto mismo. Eso los tiene que hacer pensar un poco en este universo que vivimos. Bueno, esta fuerza corresponde a la fuerza peso del cuerpo. Y la aceleración, lo primero que les dije es si uno empuja el lápiz o le pega un chirlito a cualquier objeto que tenga encima de la mesa, ese se va a mover. ¿Y por qué se detuvo el lápiz? Yo les pregunté, vuelvo atrás, en el caso de mi lápiz se detuvo porque chocó con la caja, a menos que haya una fuerza que lo detenga. Y la fuerza que detuvo mi lápiz fue la fuerza de la caja. Acción y reacción. Pero además fue la fricción con la mesa. O sea, la fuerza de roce con la mesa, y además fue la resistencia con el aire. Cuando un cuerpo cae, bueno, pero cuando un cuerpo se mueve, o cuando un cuerpo cae, fíjense que aumenta su velocidad, o sea, acelera. Y la aceleración con la que un cuerpo que cae acelera se llama aceleración de gravedad. Y es una aceleración, así como esa que está ahí. ¿Ya? Es una aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad. Cuando yo digo que la fuerza que experimenta un cuerpo es el producto de la masa por la aceleración que éste adquiere, es porque si yo empujo un cuerpo, la fuerza tiene que ser proporcional a la masa. O sea, si un cuerpo pesado, yo tengo que ejercer una gran fuerza. ¿Para qué? Para que este cuerpo pueda acelerar, o sea, cambiar su velocidad. Recuerden que la aceleración es un cambio de la velocidad. Del mismo modo, si esto yo lo escribiera al revés, ahora hacia abajo, porque esto es en el sentido horizontal, entonces yo puedo escribir esto ahora como fuerza-peso. Pluma. A ver, ¿qué dice acá? Aquí. Esta misma relación yo la puedo escribir como la fuerza-peso de un cuerpo es proporcional a la masa de ese cuerpo, masa por G. Masa por G. Entonces, ¿qué podríamos decir? Dafne, si tú pesas 50 kilos, entonces la Tierra te atrae a ti con una fuerza que es los 50 kilos por la aceleración de gravedad. Y la aceleración de gravedad es aproximadamente 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Unidad de aceleración. Si Christopher pesa 70 kilos, entonces yo quiero saber con qué fuerza eres atraído por la Tierra. Entonces tú tienes que poner
que en el fondo es la fuerza-peso. Y ese es el peso de un cuerpo. Por eso es que yo no puedo hablar de peso, ay, estoy pesando 70 kilos, falso. Ese no es mi peso. ¿Qué es? Masa. Es la masa. Mi masa es de 70 kilos, pero mi peso va a depender de G, de la aceleración de gravedad. Por lo tanto, mi peso, si yo peso 70 kilos, va a ser 70 kilos por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y eso va a ser aproximadamente alrededor de 600 y tantos newtons, si no me equivoco. A ver, veamos. ¿Cuántos son? Calculadora. 686. Son 686 newton. O sea, la fuerza, peso de una persona de 70 kilos o la fuerza con que es atraída esa persona por la Tierra es de 686. ¿Qué cosas son estos? ¿Peran, manzana o cebolla? Newtons. Newton. Muy bien. ¿Se fijan? Entonces, a eso nos referimos con la fuerza-peso. Y Newton descubrió además que no tenía nada que ver con las masas, porque alguien dijo ahí, porque el cuerpo es más pesado. Cuando yo tiré el corrector y la hojita de papel, porque es más pesado. No. Y yo por eso que después arrugué la hojita de papel, y quiero que lo hagan ustedes, se van a dar cuenta y que caen los dos al mismo tiempo. No es por la masa. Todos los cuerpos caen a la Tierra con la misma aceleración de gravedad. Eso lo descubrió Newton. Independiente de su masa. ¡Qué increíble! ¿Eh? Sí, po. Increíble. Y no era cosa de descubrirlo así como así. Recuerden que se lo pasó un año estudiándolo. O sea, si yo tengo un frasco de café y tengo esta misma bolita de papel y los dejo caer al suelo, van a caer al mismo tiempo. Y es posible que haya una mínima diferencia por la resistencia del aire. Pero fíjense que esta masa es ínfima respecto de la masa del tarro de café. No tiene nada que ver la masa, pero sí la aceleración de gravedad. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración de gravedad en la Tierra. ¿Y cuál es esa aceleración de gravedad? ¿Cuánto vale? 9,8 metros 9,8 metros segundo. partido por segundo al cuadrado. Muy bien. En forma vectorial sería así, ¿ya? Si la quisiéramos encontrar. Y en forma escalar sería así. O sea, de esa forma Newton calculó, primero tuvo que calcular la constante de gravitación universal. Primero calculó la constante de gravitación universal que utilizó una maquinita, que es la máquina de Cavendish, o la balanza de Cavendish, para descubrir esta constante de gravitación universal. Pero él descubrió esto, que todos los cuerpos caían con la misma aceleración de gravedad. Y esa aceleración entonces es 9,8. 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ojalá que no se les olvide lo que vimos en la clase de hoy. No es que hayamos terminado, sino que les voy a dar un receso de unos 15 minutos. Son las 4:30. Nos vemos un cuarto para las 5 para continuar. Pero no se les olvide lo que hemos visto, por favor. Metro partido por segundo al cuadrado. ¿Ya? Bueno, profe. Ya. No se vayan. Voy a estar esperándolos. Voy a parar la grabación un ratito. Ya, ahí sí. Llegué. ¿Y ustedes llegaron?
Ok, me estaba riendo del meme que puso la Maribel. ¿Qué parte te duele? La realidad. Bien. Ya, niños, continuamos. Igual se me fueron algunas ovejitas. Bien. Estábamos en esta parte. Voy a ir a compartir pantalla. Para terminar la clase y bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. Eso ahí y voy a ir a presentación, modo presentación. Ya fue, modo presentación, dije. Ahí sí. Pucha, me quedó esa cuestión. No, no importa. Habíamos dicho entonces que G era igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué será la forma escalar? Después va a aparecer la forma vectorial que está ahí. Y la pregunta que quiero hacerles, ¿la gravedad será la misma para todos los planetas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Porque para el planeta Tierra ya sabemos que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Consulta, ¿qué creen ustedes? Para el resto de los planetas, ¿la aceleración de gravedad será la misma? ¿Qué crees tú, Catalina? ¿O tú, Dafne? ¿O tú, Javiera? ¿O tú, Christopher? ¿O tú, Victoria? ¿Es diferente? Ya, vamos a verlo. ¿Ok? Veamos si son iguales o son diferentes. Recordemos que Newton descubrió el valor de G y descubrió la relación de la fuerza de gravitación universal. Ahora, si yo quiero conocer el valor de la gravedad en Marte, porque lo que voy a buscar es esto, G, pero para Marte. Entonces necesito tener la masa de Marte y el radio de Marte al Sol, ¿cierto? Porque está todo en relación al Sol. Entonces, cuando hablamos del radio, el radio medio es la distancia al Sol. Recordemos el valor de G. Recordemos el valor de G. El valor de G de la constante de gravitación universal. Y entonces podríamos reemplazar esto. Voy a salir del modo presentación para poder escribirlo. Nosotros tenemos esta relación, ¿cierto? Tenemos que G es igual a la constante de gravitación universal, que es esta que está aquí. No le voy a poner las unidades, solamente voy a escribir los números. Control C, y voy a reemplazar la constante de gravitación universal ahí. ¿Ok? Entonces ahí estoy poniendo el valor que tiene la constante de gravitación universal. Y sin negrita. Y lo voy a poner con negrita, o sea, con eso. Listo. Entonces ahí tengo G. Por la masa de Marte, y la masa de Marte me dicen que es 6,42 por 10 elevado a 23. Control C, y voy a anotar ese valor acá. No, solo arriba. Ahí. Es 6,42 por si acá. Ahí aparece punto, pero es coma. Voy a ponerle la coma. 6,42 por 10 elevado a 23. Y el radio es de 3.397 kilómetros. ¿Pero lo puedo poner en kilómetros? Pregunto. ¿Lo puedo poner en kilómetros? No, porque la medida estandarizada es metro. Muy bien, Christopher. No, porque la medida estandarizada es el metro. Por lo tanto, yo tengo que poner su equivalente en metro, que es multiplicado por 1000, o sea, con 3 ceros más. ¿Ok? Y eso tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces, multipliquemos y calculemos cuánto me da eso.
Calculadora científica. Si ustedes no tienen calculadora científica, ocupen su celular, pero en modo horizontal. Así. Y ahí les va a aparecer la calculadora científica. Ahora, cuando uno ocupa el celular no es tan fácil como si uno ocupara la calculadora, porque aquí hay que saber qué términos tengo que poner primero. Si yo quiero poner 6, claro, lo primero que tendríamos que hacer es elevar el 3.390, los 3.397.000 al cuadrado. Aquí va a ser medio complicado, porque 3.000, si quieren lo van anotando aparte, porque esos son muchos números. Sí, pues, va a quedar con muchos números, entonces no me conviene hacerlo. Yo lo voy a hacer con mi calculadora, porque con el celular a mí me complica mucho hacerlo, porque no todos los celulares son iguales. Entonces para mí es mucho más fácil escribir esto en mi calculadora. Esa es la calculadora científica. O sea que está ahí. Si ustedes tienen una, la ocupan, y si no, ocupen su celular. Pero en el fondo lo que tengo que hacer es, yo les sugiero que primero escriban esta cantidad y la dividan por esta de acá. Pero como el de abajo está al cuadrado, hay que ponerle paréntesis. A ver si me resultan los paréntesis. No me resultan los paréntesis. ¿Por qué no me resultarán? Bueno, ahí esto tiene que estar en paréntesis. ¿Ya? A ver, ahí voy a poner un paréntesis. Ahí. No, tampoco. Y ahí. Pongo un paréntesis ahí. Ahí sí. 3. Y hay otro 3. Porque eran 3, 3, 9, 7. Bien. Y ahí. Ahí sí me resulta. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, chiquillos. En la calculadora, 6,42, 6.42 por 10 elevado, el elevado en la calculadora científica, ese es el problema, ¿ven? Ahí está, 10 elevado a x. Entonces ustedes tienen que poner por 10 elevado a 23. Y todo eso dividido, paréntesis, 3397000, cierro paréntesis, y eso elevado a 2. Aquí, a mí por lo menos, todo eso que está ahí, espérense, eso no lo toqué, ¿ah? Lo que estoy copiando, control C, eso no lo copié, lo voy a ir a copiar acá. Eso no lo toqué. Pero esto de acá, a mí me da lo siguiente. Me da 5,56 por 10 elevado a 10. 5,56 por 10 elevado a 10. Ay, aquí ahora no me aparece el por. Control C, control V, 10 elevado a 10. Voy a copiar ese para que me quede el exponente. Voy a poner 1, control V. Y elevado a 10. 10 positivo. ¿A usted les dio algo? ¿Pudieron calcularlo? A lo mejor ni siquiera lo pudieron calcular. ¿Alguien lo pudo calcular? Profe, a mí me dio 5,56 por 10 elevado a 36. No sé qué hice. Por 10 elevado a 36. Pero lo dividiste por ese número con los 3 ceros y todo eso elevado al cuadrado. Primero elevé el 3.397.000 Al cuadrado. al cuadrado y Ya. eso lo dividí por 6,42 por 10 elevado a 23. No, pues.
el 6,42 por 10 elevado a 23 tenías que haberlo dividido por todo lo demás. Ya. Hazlo de nuevo, a ver si te da. ¿Y a los demás? Christopher, Bárbara, la Victoria. La Yaret. Profe, yo saqué el final y me ¿Ya? dio 3.7108189714. Todo. Multiplicado por 6,67. Sí, Ya, veamos. Veamos si es cierto. Por 6,67 por 10 elevado a 23. Ya, ¿cuánto me dijiste que te dio? 3.7108189714. ¿Por 10 elevado a cuánto? No me sale eso en el teléfono. Me Ya, sale eso solo ese número. a mí me da por 10 elevado a 34. Sí, hay algo raro. Profe, en la calculadora científica no aparece el por 10 elevado a algo. Aparece tú pones el 10, escribes el 10, y aquí hay una especie de tonguito, como un gorrito chino. Como, ¿Ya? a ver, espérate, lo voy a dibujar. Ese símbolo. Sí. Con ese símbolo se eleva. Sí, pues no me habría dado tanto. Porque es menos que... pero no tanto. Sí, hay algo, a lo mejor yo lo hice mal. Lo voy a volver a repetir. Porque es... A ver, 3.397, eso, ya, por 1000. Ya, pues ahí está. Y eso elevado al cuadrado, me da eso. Ese número de abajo elevado al cuadrado me queda 1,15, por 10 elevado a 13. Esto. 1,15 por 10 elevado a 13. Ahora voy a hacer la división. 6,42 por 10 elevado a 23 dividido ans, y me queda, sí, me queda lo mismo, 5,56 por 10 elevado a 10. Eso está bien, me vuelve a dar lo mismo. Y ahora si lo multiplico por 6,67 por 10 elevado a menos 11, a lo mejor no le puse menos 11. Ahí sí que me dio 3,71. 3,71, 108 y bla, bla, bla. Y esos son metros partido por segundo al cuadrado. Metro partido. Ay, me quedó allá. Ya, pero no importa. Eso era 371,08. 371,08. Metro partido por segundo al cuadrado. Eso es, chiquillos. Eso les tendría que haber dado. Efectivamente, la gravedad de Marte, ¿cómo es en relación a la gravedad de la Tierra? Menor. Es menor. Es menor. Si ustedes tuvieron la posibilidad de ver la película Rescate en Marte, y si no lo han tenido la oportunidad de verla, véanla porque es muy buena. Ahí van a ver ¿cómo se llama el actor? Ya se me olvidó. Como Matt Damon.
como el actor da unos tremendos saltos, porque la gravedad es menor, por lo tanto, uno va a pesar menos, pesar de peso, la masa va a ser la misma, pero va a pesar menos, y uno va a poder saltar mucho más alto que lo que salta acá en la Tierra, porque la gravedad es menor. Y efectivamente existen diferencias de gravedades dependiendo del planeta. La Luna, por ejemplo, la gravedad es 6 veces menor que en la Tierra. ¿Ok? Veamos, aquí aparece la fuerza gravitacional. Acá aparece la constante de Kepler. Ya. Sí, yo creo que por el momento les voy a pedir. Son las 5. Sí, vamos a quedar hasta acá porque si no los voy a dejar un poquito mareados. Sí. Me interesaba que pudiéramos calcular este ejercicio mientras tanto, pero esa es la idea, que ustedes comprendan que, qué es lo que descubrió Newton. Newton descubrió la fuerza de gravitación universal. ¿Qué más descubrió? Descubrió la constante de gravitación universal, que es esta que está acá, que está con rojo. Descubrió la relación que existe entre las masas de los cuerpos y su distancia al centro de la Tierra, y que la fuerza de gravitación es proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al radio de la Tierra. Descubrimos el valor de G, que en la Tierra es 9,8, y que va a depender del planeta cuál va a ser el valor de G. Sí, y la próxima clase vamos a ver cómo se relaciona esto con, bueno, ahí está el valor de la constante universal y la constante de Kepler, cómo se logra relacionar con la constante de Kepler. Nosotros sabemos que la tercera ley esto lo podemos ver ahora. Sí, esto de aquí yo no lo quiero ver, porque encuentro que no tiene mucha relación. Pero aquí sí. Por ejemplo, el valor de la constante universal G, ya sabemos que es esta. Y esta resulta de despejar la fuerza de gravitación. Yo despejo y obtengo G. Ahora, en tiempo de Newton existían serias dificultades para despejar esto porque no se sabía ni la masa de la Tierra ni la masa de otro. Pero la primera medición que yo les contaba antes, precisa de esta constante, fue obtenida por Cavendish, con una balanza de torsión. Sería bueno que ustedes buscaran en YouTube la balanza de torsión de Cavendish para que sepan de qué se trata. Bueno, este caballero, con un experimento bastante rebuscado, pero sencillo a la vez, pudo determinar el valor de esta constante. Y él obtuvo, después de muchas experiencias, este valor que hoy día se conoce como constante de gravitación universal, que es la que acabamos de ocupar. Esto no es punto, bueno, es que puede aparecer punto y puede aparecer coma, pero en el fondo es una coma para nosotros. Para nuestro modo de usarlo es una coma. ¿Ya? Y este es nuestro valor de la constante universal, ¿ya? Este que está acá, y ya lo habíamos ocupado recién. Ahora, la constante de Kepler, recuerden que Kepler estableció su relación, pero no supo de dónde aparecía su constante. La tercera ley de Kepler establece la relación entre el período del planeta alrededor del Sol y su radio medio a través de esta relación que fue la que nos recordó delante Christopher, que dice que el periodo, los periodos al cuadrado son directamente, el periodo al cuadrado de un planeta es directamente proporcional a su radio al cubo. Como K es una constante que tiene el mismo valor para todos los planetas, porque eso fue lo que descubrió Kepler, que ese valor se repetía para todos los planetas, podemos ahora que conocemos el promedio, o sea, el periodo de la Tierra y conocemos el radio de la Tierra, podemos calcularlo y ese es el valor
que tiene esta constante de Kepler. ¿Ya? Este es el valor de la constante K de Kepler. Y ese es el valor que nos debiera dar para todos los cálculos que hagamos sobre periodos y radios al cubo. ¿Qué otra cosa tenemos que saber de acá? Ya, estos problemas de aplicación los vamos a ver en la próxima clase, porque son un poquito cabezones y necesito que estén más despejaditos. Ya vamos a hacer unos 3 o 4 y eso nomás, porque después va a venir en un trabajo, en el segundo trabajo que tienen que realizar, van a tener que hacer algunos cálculos como estos. Les pediría que para la próxima clase se pudieran conseguir una calculadora científica, y si no, que aprendan a ocupar su celular de esta forma para que puedan hacer sus cálculos con la calculadora científica que trae el celular. ¿Ya? Yo les voy a subir este PPT hoy día al campus virtual. Pero repasen y vean de nuevo el video los que no les quedó tan claro. ¿Estamos? ¿Ya, chiquillos? Sí. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna consulta? Me hicieron Oye, ya no me queda nada de gente. Me hicieron bien pocas consultas. Como les digo, es importante que ustedes pregunten, que no se vayan quedando con las dudas.